Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes tienen a bien acompañarnos en este espacio de formación y divulgación del Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar. Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico adscrito al CAICET. Les hablo desde un país bajo asedio militar, criminal, imperial, lo que es redundante en un planeta, en una era que atraviesa una crisis civilizatoria. Cambios estructurales por la acción del ser humano ponen en vida la preeminencia de la vida en el planeta. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes esta conferencia titulada Fisiopatología de la tuberculosis, que ha sido preparada para profesionales de la red comunal del Sistema Público Nacional de Salud y estudiantes de Ciencias de la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente para aquellos en el estado Guayana Esequiba, Delta Macuro, Bolívar y muy especialmente para el estado Amazonas. Iniciaremos esta presentación con una visión de la tuberculosis desde la salud colectiva. Con base en la epidemiología crítica, la conceptualizaremos como una encarnación, una concreción, una forma perceptible de un proceso de incorporación de lo biológico en el dominio de lo colectivo. Representaremos a la tuberculosis como una encarnación de lo biológico que es histórica y socialmente determinado. Presentaremos características del agente necesario pero no suficiente, la bacteria procariota Mycobacterium tuberculosis y su particular forma de coevolución con el otro ser vivo, la otra especie que es necesario para que prevalezca, que es el Homo sapiens. Daremos cuenta de los factores referentes a la exposición del huésped susceptible a la micobacteria tuberculosa, de la entrada efectiva de la micobacteria al cuerpo humano y la concreción en el proceso de infección, su evolución hacia periodo latente o forma durmiente de la infección o eventual aparición de enfermedad. Nos referiremos a aspectos que tienen que ver con la virulencia y la resistencia del Mycobacterium tuberculosis a la inmunidad mediada por células del huésped o susceptible, o una representación exagerada de esta inmunidad celular que denominaremos hipersensibilidad retardada. Nos referiremos al granuloma como la forma histopatológica fundamental para la comprensión de la patología de la tuberculosis. Nos referiremos con detalle a la forma de organización del granuloma y sus tipos. Haremos referencia al fenómeno de promoinfección, la primera entrada del Mycobacterium tuberculosis en un huésped susceptible, de la evolución de eventos hacia una forma de infección latente o durmiente, de su eventual reactivación en forma de enfermedad, su forma clínica, y finalizaremos esta presentación con una conclusión y reflexiones sobre lo que aquí diremos. En esta gráfica, la Organización Mundial de la Salud nos presenta las estimaciones de la incidencia de tuberculosis en el año 2024. 10.8 millones de nuevos casos de tuberculosis se diagnosticaron en el planeta, y la tonalidad de los diferentes colores nos da cuenta de la intensidad del impacto en magnitud, resaltando la intensidad en el continente africano, en Asia, particularmente en el sudeste asiático y en países de nuestra América Latina. Presentamos en esta gráfica la estimación que hace la Organización Mundial de la Salud de muertes por tuberculosis en el planeta en el 2024. 1.3 millones de muertes se produjeron en el planeta Tierra en el año 2024, y vemos por los colores y sus diferentes tonalidades la distribución desigual entre países y continentes. Esta cifra hace aseverar a la Organización Mundial de la Salud que la tuberculosis es la mayor causa de muerte por una sola enfermedad. Las gráficas de mortalidad y morbilidad son unas gráficas estáticas, gráficas que no dan cuenta de la intensa dinámica del proceso histórico y social que de alguna forma precede, antecede y determina la situación actual de vida en el planeta. Podemos caracterizar la situación actual de la vida en esta era del planeta como de crisis civilizatoria.
El producto a la fecha de la civilización nos ha llevado a poner en riesgo la vida no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos en el planeta. Esta era geológica que podría ser denominada como de antropoceno por la influencia que tiene el ser humano en las condiciones de vida planetaria, que se puede caracterizar también de capitaloceno porque es el capitalismo el modelo hegemónico prevaleciente en buena parte del planeta desde hace más de 2 siglos. Este capitaloceno en el que la naturaleza se vuelve una fuente del apetito insaciable del ser humano en una lógica de competencia para la acumulación del capital, nos ha llevado a cambios estructurales en condiciones bioclimáticas, a una amenaza constante de epidemias por enfermedades emergentes y reemergentes, por brinco entre agentes patógenos de animales al hombre, las llamadas zoantroponosis, y por unas condiciones de desigualdad que hacen injustamente indigna la vida en el planeta. Esta situación ha llevado a no solamente a los organismos de cooperación internacional, sino de la academia, a visualizaciones más integrales de los procesos humanos y particularmente el de la salud, tomando conciencia de esta relación de interdependencia entre la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. Estas visiones ecológicas dan parte para otras visiones naturalistas de lo que es el devenir de la vida humana. Estas visiones ecológicas y el apoyo de esta infografía nos permite hacer una aproximación geoecológica esquemática de lo que ha sido la vida en el planeta en las últimas eras o en las últimas centenas de miles de años. Hace 100.000 años se estima que el ser humano emergió como Homo sapiens en el continente africano, ya tenía relación con grandes mamíferos, era siempre migrante, obtenía de la naturaleza lo que necesitaba para sus condiciones materiales, fue aumentando sus capacidades para la transformación de la naturaleza, desarrollando herramientas para transformarlas, para garantizar las condiciones materiales de subsistencia, y hay en la última parte, marcado por esta línea roja, un corte de aguas, un cambio en el modo y en las condiciones, en el modo de producción y en las condiciones de vida, que es que el ser humano se sedentariza. El ser humano se sedentariza, suponemos que hace 15.000 años, en lo que se ha llamado el creciente verde o lo que es hoy el Medio Oriente. Ahí se sedentariza, forma pequeñas a grandes comunidades en equilibrio con el entorno material que lo rodea, cultivando la tierra y en una relación más próxima con los animales, lo que hace posible el intercambio de especies patógenos entre animales y el hombre. La proximidad con el ganado vacuno hace posible que la teoría de la evolución del complejo de tuberculosis del ganado vacuno al ser humano y formación complejo de bacterias que son patógenas al ser humano y que se manifiestan hasta hoy en día, pero que se hacen claramente evidentes a partir del advenimiento de la agricultura. Este enfoque agroecológico o geoecológico, agrológico, debe ser superado con visiones más integrales del devenir de los sucesos históricos en el planeta. Y hay nuevos paradigmas que emergen de América Latina que permiten tener una explicación más integral desde lo natural y lo social del devenir de la vida en el planeta. Nos referiremos a la salud colectiva, nos referiremos a las contribuciones que ha hecho la medicina social latinoamericana, la salud colectiva latinoamericana y la epidemiología crítica en explicar un fenómeno ontológicamente complejo como es la salud en diferentes campos de determinación. La salud ontológicamente es un objeto complejo para estudiar y para trabajar.
podemos definir espacios para entender la determinación social. En el círculo concéntrico resaltado con el halo amarillo del interior de esta gráfica, enfatizamos la dimensión de lo singular o lo individual, que podemos referirnos a los estilos de la vida de nosotros seres humanos como individualidades, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, cómo se va moldeando también producto de la interacción con el entorno nuestra personalidad, pero aquellos factores que no son intrínsecos y biológicamente asociados, como lo genético, lo inmunológico, la susceptibilidad y resistencia a los agentes causales. Pero tanto estos aspectos genéticos, inmunológicos y de susceptibilidad de las condiciones singulares de vida están determinados por las condiciones en que la vida se da. Ese halo verde intermedio que vemos son las condiciones en las que vivimos y trabajamos, en los entornos si son urbanos, si son rurales, nuestro entorno familiar y comunitario, las condiciones de vida que se expresan en los valores de solidaridad o competencia en los que nos encontramos en nuestra vida diaria, la condición y el medio ambiente de trabajo, de educación, la posibilidad de tener acceso a cuidados integrales de salud que sean de calidad y de oportunidad, las características demográficas con quienes convivimos, las características nutricionales, el acceso nuestras condiciones de vida a determinado tipo de alimentos, de distractores, de satisfactores, los aspectos culturales que determinan de alguna manera nuestras condiciones de vida expresadas en este círculo verde concéntrico que a su vez son determinadas por condiciones estructurales que lo representamos en el halo azul periférico que expresa el modo de producción, el modelo económico, las condiciones bioclimáticas que se vuelven hoy estructurales, así como el modelo de nuestras relaciones políticas y las relaciones de poder son factores determinantes estructurales de nuestras condiciones de vida, de nuestros estilos de vida. Nosotros vamos a estudiar la tarde, mañana o noche de hoy aspectos que tienen que ver con singularidades genéticas, inmunológicas, de susceptibilidad y resistencia. Tendremos una visión biomédica de la fisiopatología de la tuberculosis, pero siempre teniendo un enfoque desde la determinación social. Podemos ver esta estrecha relación que no negamos, la estrecha relación determinante entre la vida animal, entre la vida ambiental y la salud humana. Este enfoque ecológico es más integral y más integral de alguna manera ha quedado expresada en corrientes de acción y de pensamiento como las que mantienen las agencias de cooperación internacional, particularmente la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, con el enfoque de una sola salud, y esta interdependencia de los seres vivos y con el medio ambiente no se niega, pero debe verse en el ojo de las relaciones históricas, social, económicamente determinadas. Son estas relaciones entre los seres vivos, entre los seres humanos, la naturaleza y el resto de los seres vivos. Hay que verlo en el transcurso de las civilizaciones, de las formaciones políticos, económicos y social, de las civilizaciones que nos antecedieron, que nos precedieron y que de alguna manera determinan las condiciones, los estilos de vida, y por esto que se llama epigenética, la expresión de nuestras características genéticas, inmunológicas, de susceptibilidad y resistencia. Para la medicina social latinoamericana, para la salud colectiva, para la epidemiología crítica, la salud y en este caso particular el problema de tuberculosis debe ser histórica y socialmente enfocado. Es así como nosotros podemos ver evolutivamente el problema de la tuberculosis como una relación entre dos especies o dos seres vivos. El Homo sapiens por una parte, en el orden de los metros de estatura, y por otra parte una bacteria, la Mycobacteria tuberculosa, en el orden de los micrómetros o micras o micrones. Es la relación, la tuberculosis es la expresión de las condiciones en las que se da la relación entre estos dos organismos vivos, pero estas condiciones son más que biológicas.
Tenemos aquí la representación del agente necesario pero no suficiente, que es el Mycobacterio tuberculoso, en esta fotografía electrónica de microscopía electrónica, que no es a colores, da cuenta de la longitud de estos bastoncitos, de estas bacterias o procariotes en forma de bacilos, en forma de bastoncitos, que tienen unas características particulares cuando se logra teñirlos. Estos Mycobacterium tuberculosis es uno de los principales patógenos que fue totalmente secuenciado. Ya para finales del siglo pasado, ya para el año 1998, se había concluido la secuenciación de todo el genoma del Mycobacterium tuberculosis, estudiando y caracterizando sus más de 4 millones de pares de base, describiendo sus más de 4.000 genes y describiendo las casi 4.000 proteínas que estos genes codifican. El Mycobacterium tuberculosis puede ser visto como una evolución filogenética de un ancestro común que hoy en día se expresa en un complejo denominado complejo Mycobacterium tuberculosis, compuesto por varias especies. El Mycobacterium bovis, que como dijimos, tiene un antecesor en micobacterias que infectaban al ganado vacuno, es parte del complejo Mycobacterium tuberculosis. Dentro de esta especie podemos ubicar cepas y linajes de los cuales se obtienen vacunas contra la tuberculosis, como la BCG Tokio y la BCG Pasteur. Tenemos otros tipos de micobacterias formando este complejo, Microti africano, que afecta a seres humanos en el continente africano, Caneti, que afecta a otras especies de mamíferos, Microti, que puede afectar focas, el Mycobacterium bovis, que puede afectar vacas, el Mycobacterium caneti, que podría afectar a los cánidos, y el Mycobacterium tuberculosis. Todo este complejo tienen ancestros comunes que por diversificación, por la adquisición de diferentes o selección de diferentes polimorfismos, evolucionan a un solo complejo, que es el complejo Mycobacterium tuberculosis. Otra manera de representar esta evolución filogenética, pudiendo provenir de un acento prototuberculoso común, vemos las diferentes micobacterias que tienen diferentes especies de mamíferos como organismos hospederos, ganado bovino, ganado caprino, hasta los roedores, las focas, pueden tener un ancestro común prototuberculosis, diferentes tipos de bacterias o micobacterias que se conforman en un solo complejo, que dan como resultado al complejo tuberculosis con diferentes especies, como ya dijimos, Caneti, Microti, Africanum bovis y Mycobacterium tuberculosis principalmente. Todas ellas con un ancestro probablemente común en una escala filogenética de cientos de miles de años. Una infografía que da cuenta de la temporalidad, de la evolución del Homo sapiens a la fecha. Dijimos que se tienen evidencias de la aparición como especie hace aproximadamente 100.000 años en África, que ha podido coexistir con otro tipo de homínidos como el Homo erectus, el Homo neandertal, pero que progresivamente el Homo sapiens ha sido, y sobre todo los últimos 35.000 años, la única especie del género Homo presente en el planeta Tierra. Con el auxilio de esta infografía podemos tener una base objetiva de la presencia de Mycobacterium tuberculosis en el Homo sapiens en decenas de miles de años. Es el caso de, con la seguridad, por tener técnicas de biología molecular utilizadas en la paleontología, en la arqueología, en la antropología forense, que haya posibilidad de haber identificado en restos humanos de diferentes localidades restos de Mycobacterium del complejo tuberculosis en diferentes continentes, en diferentes periodos de la vida en el planeta. La escala comienza hace 100.000 años que coincide con las movilizaciones del Homo sapiens desde África al continente asiático, al continente europeo, al Indoasia, y de allí a América,
y vemos que la escala temporal en esta columna de la izquierda, las grandes migraciones, inclusive registradas antes de la fecha del día de hoy, lo que se denomina el descubrimiento o la última migración importante, porque se estima que hace más de 15 a 20 mil años el Homo sapiens llegó al continente americano a través del estrecho de Bering o por vía a través de la Polinesia y el Pacífico Sur, pues hay evidencia con la técnica de biología molecular, hay evidencia de presencia de micobacterias en un periodo que coincide con la aparición o la sedentarización de la agricultura. Nuevamente insistir que la sedentarización cambia el modo de vida, cambia las condiciones de vida y hace posible que tengamos evidencia de la circulación de Mycobacterium tuberculosis y de bacterias del complejo tuberculosis en casi 15.000 años de existencia por hallazgo de DNA de Mycobacterium tuberculosis en residuos fósiles, en residuos de seres humanos en varios países de varios continentes en varios momentos. Esta es una tendencia mucho más reciente. Esto sería la tendencia para el día de hoy. ¿Cuál es la tendencia que nos propone la Organización Mundial de la Salud sobre la tuberculosis? Una visión retrospectiva en el último decenio y una visión prospectiva en lo que debe ser la última década. Nos ubicamos aquí en el año 2025. Se ubica que hay una marcada tendencia decreciente de la tuberculosis. Nos decían que si no hubiera habido cambios en los sistemas de organización de los servicios de salud, en sistemas sociales de mayor acceso universal y en el uso de todo lo que viene emergiendo del complejo médico industrial a través de las redes de investigación e innovación, pues la tendencia es aún mayor de decrecimiento de la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud ubica en este año una oportunidad para que toda la contribución hecha desde el ámbito de la biomedicina y del complejo industrial de salud pudieran ayudar al decrecimiento más pronunciado de inclusive un 17% hasta llegar a cifras que pudieran hablar de control de la tuberculosis a niveles de transmisibilidad que no representara un problema de salud colectiva, un problema de salud pública. Lo que llama más la atención es que la Organización Mundial de la Salud coloca en el ámbito de la biomedicina las transformaciones más relevantes para la reducción importante de la tuberculosis. Y queremos insistir que aparte de los productos de la investigación científica y la aplicación tecnológica, son las transformaciones sociales, los cambios en los sistemas y los servicios de salud, de protección social, los cambios en las condiciones y modo de vida, lo que hará posible una disminución de la tuberculosis a niveles considerados de eliminación. Contrastamos esta proyección de la lámina anterior limitada a una treintena de años, los 15 que nos anteceden, los 15 que están por venir, a esta gráfica de tendencia epidemiológica de la tuberculosis en las últimas centurias, en los últimos siglos. Tenemos un indicador compuesto de mortalidad y de incidencia que quiere conceptualizar la intensidad de la magnitud de la tuberculosis en siglo pasado con los registros que ha habido disponibles para hacer estas estimaciones. Si bien hay evidencia de tuberculosis tanto en la China como en la India, milenios anteriores a Cristo y en las últimas centurias está muy claramente documentada la existencia de tuberculosis en la literatura médica china y en la literatura médica india, pues este gráfico que habla de la tendencia de la tuberculosis es buena parte expresión de la tuberculosis en Occidente,
la gran carga de enfermedad se ha producido en el hemisferio occidental y vemos estas tendencias a partir de 1600, en 1700, con un aumento progresivo que hace pico estimado para 1850 y que coincide en Europa con el advenimiento de la revolución industrial en los 1700 y la aparición y la consolidación de esa formación política, económica y social que es el capitalismo, que tuvo que ver con la concentración de gran número de seres humanos en las ciudades, donde se agrupaban fábricas para la transformación de la naturaleza y la producción de bienes de consumo para intercambiar en condiciones de competencia. Vemos entonces que a nivel planetario el pico de la tuberculosis coincide con la emergencia y consolidación del capitalismo como formación política, económica y social. Si bien es cierto que a partir de los 1850 hay un decrecimiento progresivo, pues esto quiere decir que el capitalismo también ha producido mejoras en las condiciones de vida, mejoras en las condiciones que inclusive antes del advenimiento de los antibióticos, que pueden ser ubicadas aquí en la década del 40 y del 50, antes del advenimiento de los antibióticos, del surgimiento de los antibióticos para tratar el Mycobacterium tuberculosis, ya por condiciones de vida, por los indudables aumentos en la calidad y en las condiciones de vida que ha provisto la contribución de la ciencia y la tecnología en las condiciones de vida, ha hecho con que el saneamiento ambiental, las condiciones de alojamiento, las condiciones de educación, condiciones de trabajo, hayan podido modificarse y con ella una disminución de la tuberculosis. Pero la tuberculosis sigue estando desigualmente distribuida y si bien puede disminuir en números totales, la distribución de esa totalidad es sumamente desigual y reproduce esas condiciones del modo de producción, de las condiciones de vida y de los estilos de vida. Vemos acá una disminución del decrecimiento en las últimas décadas que puede ser muy relacionado sobre todo a partir de los 80 con la aparición de la pandemia de inmunodeficiencia adquirida por el virus de la inmunodeficiencia humana. Tenemos entonces aquí una tendencia secular de la tuberculosis que podemos relacionar con los modos y condiciones de vida y una tendencia lenta al decrecimiento que, insistimos, tiene que asegurarse con la incorporación de las transformaciones producto desde la biomedicina, pero también de las transformaciones de las condiciones de vida que tienen que ver con lo político, económico, con lo social. Imágenes gráficas que dan cuenta de la magnitud de la tuberculosis en esos periodos de 1830, 1840, 1850. Estas son imágenes gráficas que ilustran las condiciones de vida de Londres de la época, en que hay gran cantidad de hacinamiento, condiciones malas de saneamiento ambiental, mucha concentración de habitantes en espacios poco o mal ventilados, condiciones de trabajo consideradas de explotación, empieza la dinámica de acumulación de capital y de explotación de la fuerza de trabajo del ser humano y tenemos en el ámbito asistencial la evidencia de la existencia de asilos para pacientes tuberculosos hacinados, compactados, que podrían recibir atención médica y cuidado, pero en unas condiciones insalubres y que eran prácticamente morideros de tuberculosis. De esto podemos dar fe por los hallazgos arqueológicos y forenses que con auxilio de la biología molecular, en fotografías y levantamientos arqueológicos y forenses recientes podemos determinar la presencia de estos asilos, de estas formas de hospital donde iban un sinnúmero de pacientes tuberculosos, muchos de ellos fallecieron y presencia de esto, un testigo o testimonio de esta presencia son los restos arqueológicos y forenses que son evidenciables con la tecnología de biología molecular. Pues esa era la Londres de 1830-1870.
Hoy hay menos número de casos de tuberculosis, pero están desigualmente distribuidos y hablamos del impacto que tiene esta enfermedad en su incidencia y en su mortalidad en el continente africano, donde convergen una cantidad de condiciones desventajosas, de condiciones nocivas que hacen posible la convergencia de enfermedades como la pandemia del VIH, condiciones de explotación del trabajo, de desnutrición, que constituyen lo que se ha llamado sindemia, la asociación de varias epidemias y naturaleza social, no solamente biológica, del comportamiento de estas enfermedades que se manifiestan con mayor impacto en los países económicamente menos privilegiados. Insistiremos en definir la tuberculosis con base en la epidemiología crítica como una encarnación de lo biológico en el dominio de lo social. Una expresión de esto es la desigualdad de la distribución, desigualdad de distribución que es patente entre los privados de libertad. En la mayoría de las prisiones de la mayoría de los países de todos los continentes son evidentes las malas condiciones de vida que tienen los privados de libertad, recluidos que son excluidos de la sociedad en instalaciones donde hay condiciones nocivas para mantener la vida y son muy propicias para la tuberculosis. Hacinamiento, falta de ventilación, falta de buena atención nutricional. Es un desafío tanto para la salud pública como para la salud colectiva el asunto de la tuberculosis en los presidios, porque para la salud pública es necesario redoblar los esfuerzos para brindar servicios asistenciales continuos y de calidad suficientes para el diagnóstico o tratamiento oportuno de los casos de tuberculosis, pero también para garantizar las condiciones de vida, de nutrición, de recuperación, de rehabilitación, de reinserción social de esta población. Para la salud colectiva es un problema porque en las prisiones el hacinamiento y la concentración tanto de personas como de micobacterias hace proclive a la aparición de cepas multiresistentes, cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a cualquier droga, lo que podría representar un peligro para la sociedad en general, para la salud colectiva en general, de pandemias por micobacterias tuberculosas multiresistentes. Por último, y para enfatizar el carácter histórico y social en la determinación de esta enfermedad, tomaremos el caso de la tuberculosis en población indígena, experiencia que hemos construido a lo largo de los años, particularmente en el estado Amazonas, desde el CAICET, atendiendo pacientes con esta enfermedad, preponderantemente de los grupos indígenas que hacen vida en ese estado de mayor diversidad, tanto biológica como cultural del país. En esta parte de la conferencia presentaremos la secuencia de eventos que conllevan de la exposición a la infección y luego a la enfermedad. Comenzaremos describiendo al agente necesario pero no suficiente para que la tuberculosis se mantenga, que es el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria, un procariote de familia Mycobacteriaceae del orden de los actinomycetales. En verdad, el Mycobacterium tuberculosis es un complejo de micobacterias con bastantes similaridades y proximidad filogenética que hace que comparte este complejo con otras micobacterias Bovis, Africanum, Microte y Caprae. Estos microorganismos conforman entonces un complejo que se ha llamado Mycobacterium tuberculosis. La característica común de todas las micobacterias es una pared celular rica en lípidos, rica en grasas, entre ellos el ácido micólico, lípido que le da el nombre a la familia y al orden, y otro lípido que tiene propiedades muy importantes para contrarrestar la fagocitosis y que no se forme el fagolisosoma, que es el lípido aramino manam. También es rico en antígenos, no solo la pared, sino que el Mycobacterium tuberculosis es capaz de sintetizar en sus organelos, este procariote sintetiza en sus organelos proteínas, enzimas
Entre ellas está ESAT, un antígeno de excreción, y el CFP10. Se mencionan en particular estos dos antígenos, estas dos proteínas secretadas, porque tienen ya reconocidas propiedades para ser utilizadas en pruebas diagnósticas tanto in vivo como en la forma de PPD, en la forma de inyección de tuberculina, como in vitro, en pruebas para diagnosticar infección por tuberculosis o latencia por tuberculosis por la presencia de interleuquinas y linfoquinas. La tuberculosis es una enfermedad transmisible por vía aérea. Tanto la primoinfección como la diseminación linfohematógena se inician y continúan primariamente en el pulmón, donde se pueden formar lesiones cavitarias. La confluencia de granulomas que se desestructuran pueden llegar a la formación de cavidades que por un proceso de licuefacción va transformando el parénquima pulmonar. Los detritos bacterianos se convierten en calcium. El calcium viene su nombre de queso, es rico en nutrientes para la multiplicación activa de las micobacterias que son expelidas entonces al medio ambiente a través de la tos por irritación alveolar, bronquiolar, bronquial de la tráquea. A través de la tos, el individuo enfermo con una forma bacilífera expele al medio ambiente gotículas que pueden tener de 12 a 15 micras de diámetro, con decenas o centenas de bastoncitos o de micobacterias que se mantienen en suspensión, tanto las gotículas como las micobacterias. Las condiciones entonces del medio ambiente a donde son expelidos estas bacterias, el medio ambiente donde se produce la relación entre el caso infectante y el huésped susceptible, el medio ambiente, en las condiciones de vida y trabajo de estas dos personas o de las personas que los rodean, es lo que va a hacer posible, si es oscuro, si es ventilado, si es húmedo, la concentración de otras personas que hay, son las condiciones de vida en este medio ambiente que hace posible que se mantengan las condiciones idóneas para el ingreso por el árbol respiratorio superior, la rinofaringe, al huésped susceptible, bicobacterias que van entonces descendiendo y si no son repelidas por el árbol respiratorio superior, llegan a los espacios alveolares para donde se hace posible la infección efectiva. ¿Qué pasa en el tejido tanto parenquimatoso pulmonar como linfático, linfohemático para la transmisión de la tuberculosis? Vemos entonces que un individuo enfermo, un órgano enfermo, un pulmón enfermo con múltiples cavitaciones, sobre todo en los vértices superiores, cavitaciones ricas de calcium donde el Mycobacterium tuberculosis se está multiplicando a plenitud por la activación del reflejo tusígeno, son expelidos al medio ambiente que reproduce las condiciones de vida y trabajo de las personas. Tanto en este medio ambiente hay las condiciones físico-químicas, biológicas para que el Mycobacterium se mantenga suspendido. En ese medio ambiente de condiciones de trabajo hay una inhalación por un huésped susceptible no antes infectado por la micobacteria. La micobacteria ingresa a través del árbol respiratorio superior, progresa al inferior, pasa de los bronquiolos a los alvéolos y en los alvéolos se van a producir una cantidad de eventos que se traducen en la formación a nivel histopatológico del granuloma, que es la formación fundamental para entender la patogenia de la tuberculosis. Vemos un poco más en detalle lo que está pasando a nivel del parénquima pulmonar en los alvéolos. Al ingreso, hemos dicho, de infección que puede ser logrado por el arribo del Mycobacterium al alvéolo pulmonar. En el espacio alveolar van a estar presentes macrófagos inespecíficos de la respuesta inflamatoria ordinaria de la inmunidad innata adquirida, macrófagos
macrófagos que pueden dar cuenta del bacilo tuberculoso, de las gotículas o del número de bacilos que haya llegado y no producirse infección. Pero puede ser que por las propiedades de virulencia que tiene el lipoaraminomanam, también el contenido proteico, las enzimas que excretan las micobacterias, el fagolisosoma del macrófago alveolar no es competente y progresa hacia multiplicación. En el espacio intracelular del macrófago que no está activado, que por primera vez está infectado, hay una batalla entre la virulencia y la respuesta inmunitaria, primero inflamatoria y progresivamente adquirida, que va a desarrollarse para dar respuesta al Mycobacterium tuberculoso. Los macrófagos aún no inmunológicamente específicamente sensibilizados, algunos pueden ser derrotados por las micobacterias y el macrófago alveolar revienta liberando una cantidad de bacilos que pueden ganar el parénquima pulmonar y consecuentemente pasan a tener una diseminación linfohematógena a través de las cadenas linfáticas y ganglionares. Muy frecuentemente el Mycobacterium del espacio alveolar gana acceso para la diseminación linfática a través de los monocitos de la sangre de la circulación periférica y pueden alcanzar espacios claves para su diseminación posterior, como son el vértice del pulmón, la columna vertebral, los riñones, los huesos largos, inclusive las propias meninges. Vemos entonces que aquí es donde se concreta la infección, cuando hay una proliferación de bacterias dentro del macrófago que hace posible que ingresen al espacio intraparenquimatoso y esta infección alveolar va a pasar por una disyuntiva. O los macrófagos empiezan a ser específicamente activados por una respuesta inmune celular ahora específica y se produce una respuesta inmune celular mediada por citoquinas que va a llevar a la conformación de un granuloma, o no hay respuesta alguna porque no hay inmunidad, porque se trata de un inmunodeprimido en forma adquirida o en forma innata, infecciones por HIV, pacientes con tratamiento por esteroides, pacientes de avanzada edad y recién nacidos y niños menores de 5 años. En los extremos de la vida, en pacientes inmunodeprimidos, tenemos el riesgo de que en la primera infección no se monte respuesta inmunológica alguna. El brazo deseado es que se monte una respuesta, la opción 1, una respuesta inmune celular cuyo grado de intensidad va a ser determinante para el curso de una infección, a una manifestación latente o durmiente de la infección, a una reactivación o a una progresión hacia la enfermedad. Va a ser un equilibrio entre la inmunidad mediada por células y su respuesta exagerada, que es la hipersensibilidad retardada. Nosotros aquí continuamos diciendo que desde ese punto de los granulomas que se están formando en los parénquimas, sobre todo en los segmentos medios de los pulmones derecho y izquierdo, hay una diseminación linfohematógena que lo lleva nuevamente al pulmón, a los ganglios linfáticos, a la columna vertebral y a los riñones. Damos continuidad a la secuencia de eventos que consolidan la primoinfección tuberculosa, el ingreso infeccioso a través de los espacios bronquioalveolares de los segmentos medios del pulmón. Hay una consecuente diseminación linfohematógena, diseminación que muy frecuentemente es en los tercios superiores de los pulmones, y en los pulmones y en cualquier órgano donde haya llegado la micobacteria, la respuesta primaria, sensible, específicamente orientada hacia el Mycobacterium tuberculosis, se va a caracterizar por la formación de granuloma. La granuloma es la migración macro, linfo, histoplasmocitaria y una formación, un arreglo compacto celular que en su interior hay macrófagos activados, constituyéndose, activándose y produciendo fagolisosomas para dar cuenta de las micobacterias. Esta respuesta
respuesta de inmunidad celular, si es controlada, puede dar cuenta, inclusive el granuloma puede fibrosarse y calcificarle. Otra progresión de esta formación de granuloma o otro tipo de respuesta es la que se da en el caso de que se mantenga un equilibrio entre la hiperreactividad y la inmunidad mediana por célula. Se establece un equilibrio muy fino de inmunidad celular competente a hipersensibilidad retardada. En ese caso, esta tensión entre la respuesta inmune o la intensidad de la respuesta inmune puede hacer con que se mantenga en forma latente, durmiente, una cantidad importante de bacilos en un proceso dinámico, continuo, de muerte de micobacterias, éxito de los macrófagos, replicación de las micobacterias, éxito de las micobacterias en un estado dinámico que logra mantener la infección controlada en un estado de latencia o en un estado durmiente que no llega a ser propiamente enfermedad, sino infección latente. Si por el contrario vence la hipersensibilidad retardada, hay una respuesta intensa inmunológicamente específica activada contra las micobacterias, es hiperérgica, es más que lo esperado para dar cuenta y el tejido se cura matándose. La respuesta contra el bacilo es tan intensa que afecta el tejido hacia alrededor. Eso no impide, por lo contrario, acelera la replicación de bacterias en el interior gaseoso de las cavidades y las bacterias pueden, si estallan los granulomas, si estallan los nódulos, pueden estallar hacia el árbol traqueobronquial y ser expelidos al medio ambiente y nuevamente sembrar lóbulos inferiores por contigüidad tecidual o alcanzar nuevamente el árbol respiratorio y de nuevo el medio ambiente en que por condiciones de vida se maneja entonces la replicación y la reproducción de la vida del ciclo de exposición, infección y explicaremos más adelante las formas de enfermedad. Vemos entonces que este es el evento fundamental. La infección es el caso bacilífero en contacto con un huésped no antes expuesto en condiciones sociales, en condiciones sociales efectivas para que la exposición y la inhalación se produzca y en condiciones para que el individuo se infecte o enferme. Esta es otra descripción en ese moco que se obtiene de las personas en casos de enfermedad cavitaria pulmonar se obtienen mucosidades, el esputo es rico en bacilos, teñido adecuadamente a través de la técnica de Ziehl-Neelsen, se colorean estos bacilos de forma de bastones ácido alcohol resistente que vemos aquí en este frotis. Muchas formas de macrófagos, de polimorfonucleares y de eritrocitos en un esputo hemoptoico, que es lo que expele un paciente al toser, un paciente con una enfermedad pulmonar bacilífera activa. Presentamos aquí los eventos intracelulares, lo que acontece en un espacio alveolar. Dentro de un alveolo pulmonar hay macrófagos alveolares, no están activados, tienen una actividad inflamatoria, inmunidad innata, ingieren, fagocitan al Mycobacterium tuberculosis y inmediatamente este macrófago empieza a procesar los antígenos que el Mycobacterium secreta, los presenta estos antígenos a otro tipo de células que son los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 empiezan a secretar interleuquinas o factores de estimulación que estimulan al propio macrófago, como es en el caso del interferón gamma que es producido por los antígenos que son presentados a los linfocitos producen interferón gamma que activan al propio macrófago y llama a una cantidad de macrófagos hacia el lugar. Este macrófago ya específicamente activado procesa un mayor número de antígenos secretados por la micobacteria y desencadena entonces una respuesta inmune celular progresivamente en cuestión de semanas que hace con que haya la formación de
estas interleuquinas como el factor de necrosis tumoral que estimula los propios macrófagos para conllevar a la formación de un granuloma que dijimos que es la formación histopatológica fundamental para comprender la patogenia. Este es otro elemento muy necesario en la conformación del granuloma. El granuloma necesita de la afluencia de células en su entorno, células macrofágicas, células dendríticas, polimorfonucleares, linfocitos, células mononucleares, pero para que lleguen al sitio donde se está formando el granuloma, lo hacen también a través de nuevos vasos sanguíneos. Hay un proceso de angiogénesis por la liberación de otras citoquinas como el factor de crecimiento de endotelio vascular, hace con que este factor de crecimiento de endotelio vascular promueva la angiogénesis, la red de vasos alrededor de la cual va a hacer posible más afluencia de llegada de celularidad y con ello mayor respuesta inmune, que esto está asociado a una respuesta hiperinmune, a una respuesta de hipersensibilidad retardada. De manera que en la secuencia de eventos, casi la mayoría de los medicamentos que conocemos están destinados a atacar a la micobacteria, pero conociendo estos eventos y esta mediación de linfoquina, se pueden determinar, como en el caso de factor de crecimiento de endotelio vascular, que interrumpido su ciclo con anticuerpos monoclonales, como el caso de bevacizumab, puede interrumpirse la secuencia de eventos que conllevan a formación de granulomas no protectores, más proclives a la inmunidad retardada y a la formación de cavidades y la respuesta hiperérgica. Este es un caso para mí reciente en la literatura, donde es a través de medicamentos biológicos y no de elaboraciones farmacéuticas que podemos modular la respuesta inmune de la enfermedad y evitar su progresión. Esta lámina es esencial, esta lámina se refiere a la formación del granuloma, tiene varios eventos. Arriba podemos apreciar en este recuadro el tipo de celularidad, los macrófagos, que son las células que en el alvéolo dan cuenta, sensibilizadas o no, de las micobacterias, células epitelioides, células llamadas escamosas, células dendríticas o los llamados fibroblastos y células T, células del tipo B, del tipo NK. Toda esta celularidad va confluyendo en, en la tuberculosis primaria o en la primoinfección cuando el espacio alveolar, el macrófago del espacio alveolar es superado por la replicación de las micobacterias progresan al espacio interalveolar, comienza a configurarse entonces un granuloma inflamatorio, un granuloma con abundancia de células macrofágicas, de algunas células dendríticas, de linfocitos ya activados o que se vienen activando en forma específica, una respuesta de inmunidad celular que apenas comienza, y esta es la conformación de un granuloma en la primoinfección, en exposiciones sucesivas o en la progresión de una primoinfección puede aparecer, como hemos visto en la diseminación linfohematógena, una siembra secundaria, y el granuloma que antes era inflamatorio, en el transcurso de semanas hay una cantidad de eventos celulares con que hace que se forme un granuloma realmente protectivo, un granuloma con la afluencia de abundantes células macrofágicas en su interior que logran dar cuenta del bacilo, tanto así que lo logran compactar y alrededor del cual empiezan a aparecer células fibroblásticas o inclusive conformarse calcificaciones. Es un granuloma protector donde se elimina la micobacteria tuberculosa, puede haber una degeneración fibrótica y puede llevar a la calcificación.
Por otra parte, este granuloma inicialmente ordenado y protector puede evolucionar o la respuesta, el equilibrio entre la respuesta de inmunidad celular y hipersensibilidad retardada hace con que se mantenga un estado de replicación constante, pero también de asedio macrofágico constante a la población bacilar y se mantiene en estado de homeostasis. Puede proseguir esta respuesta inmune hacia la conformación de lo que se llama un granuloma transmisible, un granuloma que garantiza la transmisibilidad, se acentúa el problema de hipersensibilidad retardada, se acentúa de tal manera que confluyen una cantidad de macrófagos hiperactivados. Esta es la fase donde decimos que el organismo se cura matándose. Hay una gran cantidad de afluencia de macrófagos y de liberación de antígenos, de liberación de respuesta inmune, pero que no contiene la replicación bacteriana, que vemos acá como los Bicobacterium se están reproduciendo hasta finalmente poder explotar, digamos, y extenderse a vecindades en el parénquima pulmonar o a ganar el árbol bronquiotraqueal o continuar la diseminación linfohematógena. Esto no es otra cosa sino la expresión para que un granuloma sea protectivo, que un granuloma sea homeostático o transmisible, es el balance de las citoquinas. Aquí vemos un buen balance marcado por el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Mantienen una actividad celular con actividad macrofágica, la sensibilización de las células T, una buena producción de células específicamente activadas que dan cuenta de la micobacteria y la transforma en un granuloma protector y eventualmente esta inmunidad celular competente puede hacer con que se calcifique y superar que la primoinfección. Puede de otra manera preponderar otra clase de citoquina, otra clase de interleuquina, se desregula este factor entre el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, hay una mayor intensidad en la respuesta de factor de necrosis tumoral o llamado caquetín, hay una mayor afluencia de macrófagos al tejido, pero también el caquetín da expresiones ya de enfermedad y es el que se asocia a la pérdida de peso y a la consumición. Aparte de los problemas del entorno de las condiciones de vida, el factor de necrosis tumoral en una respuesta mediada por célula tendiente a la hiperreactividad, el factor de necrosis tumoral también es un marcador de enfermedad. Vemos entonces que aquí se puede mantener un equilibrio entre la inmunidad celular y la hipersensibilidad retardada y de alguna manera se establece una contención de los granulomas en un estado homeostático de actividad microscópica constante, en lo cual las micobacterias se pueden mantener en un estado durmiente, latente, y esto no puede ser considerado enfermedad si no se mantiene una infección latente. Si progresa esto y hay un gradiente hacia interleuquina que tengan una cascada de mayor liberación que conlleve a mayor migración de macrófagos, pero que aún así no se contiene la multiplicación de micobacterias, pues estamos entonces hasta en la presencia de un granuloma que es transmisible, que hay pocos factores de contención, ya no tenemos acá la presencia de fibroblastos, ni hablar de calcificación, ya este se activó y aquí pueden suceder también dos fenómenos. O se mantiene una respuesta de hipersensibilidad retardada y con curar matándose y progresión del daño parenquimatoso, diseminación por contigüidad o linfohemática o respiratoria, o que fleje completamente el sistema inmune y tenemos un estado de anergia donde ya no hay respuesta de inmunidad celular, hay una respuesta de inmunidad humoral que no da cuenta de la micobacteria que se extiende por todos los órganos sin encontrar quien lo contiene y finalmente es la causa de mortalidad, es asociada a la actividad bacteriana. En otras causas en donde la respuesta de
hipersensibilidad retardada se manifiesta, pues hay una manifestación de enfermedad, pero en este caso, repetimos, el individuo intenta curarse matando su propio tejido. Esta es la formación del granuloma, este es un granuloma protectivo, vemos en el centro el infiltrado macrófago mononuclear con un infiltrado linfoitoplasmocitario, un infiltrado fibroso alrededor en una figura concéntrica donde hay una asociación de macrófagos en este granuloma que puede evolucionar hacia la fibrosis y hacia la calcificación o puede progresar al estado de granuloma homeostásico. Vemos allí una célula gigante tipo Langhans. Estas son la fusión de macrófagos para tener una respuesta sincrónicamente activada ante lo que suponemos un espacio rico en micobacterias. Esta es una coloración de tejido con hematoxilina y eosina que no colorea las micobacterias tuberculosas, pero suponemos que en ese interior hay una replicación silente constante de micobacterias en un tejido gaseoso, en un granuloma que es homeostático, que permite la división de la micobacteria, pero no su expresión como enfermedad. Vemos otro nivel de resolución, también la coloración por hematocilina eosina, un granuloma ya con evidencias de caseificación, una estructura concéntrica que se va de alguna manera desconfigurando, sigue habiendo presencia de fibroblastos, pero es evidente una presencia de macrófagos espumosos, macrófagos en actividad de lisis, donde hay, desde el punto de vista clínico, podríamos manifestarse como una neumonía activa, como una neumonía necrotizante, y aquí en el tejido histopatológico se ve como una necrosis gaseosa en progresión. Son cortes pulmonares obtenidos a través de la red, son el parénquima pulmonar de una persona que muy probablemente murió de otra cosa que no era tuberculosis, pero que se encontró en los hallazgos en la autopsia un parénquima pulmonar en un segmento medio de ese lóbulo pulmonar, una formación granulomatosa compacta, un nódulo que puede estar calcificado o que puede ser un nódulo estructurado, aunque con caseificación podría estar compactado. Al igual que vemos este nódulo parenquimatoso, vemos varios nódulos en el espacio traqueobronquial del hilio o mediastino. Nuevamente un acercamiento, la imagen parenquimatosa, granulomatosa, nodular, puede tender a la calcificación o una caseificación controlada, y vemos nuevamente en el espacio mediastinal, en el hilio pulmonar, concentraciones o condensaciones de materia calcificada o gaseosa compactada. Esta es la evidencia clínica de una primoinfección por tuberculosis. La mayoría de las fotografías clínicas de pacientes y radiográficas son de las consultas de la Unidad de Investigación de Tuberculosis en CAICET, en el Hospital José Gregorio Hernández, en la red ambulatoria del Estado y en los propios consultorios médicos del centro. Aquí vimos esta niña de 7 años, contacto de un caso bacilífero. La niña no presentaba cicatriz de BCG. Al ser contacto de un caso bacilífero, se le administra una intradermorreacción, un derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculosis en la cara anterior del brazo, y se hace una respuesta positiva que indica que tiene un mínimo de 6 semanas que se comenzó a desencadenar una respuesta de inmunidad celular específica que tiene relación con ser contacto de un caso bacilífero.
Esta primoinfección puede, en casos de pacientes que no tengan cicatriz de BCG, una intradermorreacción, que es la instilación en la cara anterior del brazo de 0,1 mililitros con aguja de tuberculina, se hace un abón para garantizar que su aplicación sea intradérmica, un abón intradérmico que, por ser una prueba de inmunidad celular retardada, se deben esperar 48 a 72 horas posterior a la aplicación. Se vuelve un fenómeno visible, cuantificable, medible, todo por procedimientos de aplicación y lectura protocolizados que te puede dar detalles de la respuesta inmune celular de un individuo o de una comunidad, de un grupo étnico para estudios clínicos o epidemiológicos. Esta es la aplicación del derivado proteico purificado obtenido de Mycobacterium tuberculosis, que sirve para hacer una replicación in vivo de la inmunidad celular. Lo que está pasando en el parénquima pulmonar se reproduce en la piel de los pacientes con primoinfección. La desventaja del PPD es que puede tener reactividad cruzada con la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, que es un Mycobacterium bovis del complejo tuberculoso, un Mycobacterium bovis atenuado, pero que puede producir sensibilización inespecífica y el PPD dar positivo en pacientes que no están propiamente infectados por micobacterias, sino que les fue aplicado la vacuna. Para estos casos, ya los avances en innovación en la purificación de antígenos específicos, tenemos antígenos disponibles que pueden ser utilizados para hacer intradermorreacciones. Hay nuevas o novedosas presentaciones de intradermorreacciones con antígenos que son más específicos y son tomados en cuenta por el complejo industrial de salud para el desarrollo de nuevas pruebas, así como pueden ser utilizados estos antígenos para ser utilizados in vitro en las pruebas que detectan interferón gamma, lo que se llama IGRA, la liberación lenta de interferón gamma específica contra la tuberculosis. Tenemos enfrente entonces una intradermorreacción francamente positiva, una induración inclusive con cambios violáceos en la coloración, una niña a contacto de un caso acilífero que a las 72 horas tenía ese abón violáceo en el sitio de la administración de la intradermorreacción. Esa niña no tenía mayores signos o síntomas de enfermedad, pero tenía unos hallazgos radiológicos evidentes, unos hallazgos radioheterogéneos en ambos campos pulmonares. Ambos campos pulmonares tienen un compromiso de los tercios medios de ambos parénquimas. Tenemos un claro bronquiograma derecho con imágenes de condensación parenquimatosa, probablemente en ambos segmentos inferiores de ambos pulmones, y unas condensaciones a nivel de los segmentos medios o de los ilios pulmonares. Estos hallazgos son corroborados en la radiografía lateral, donde se ven radiopacidades que pueden corresponder a segmentos inferiores de ambos campos pulmonares y un hilio condensado, un mediastino con agregación de imágenes radio densas de condensación pulmonar muy atribuibles a un complejo tanto parenquimatoso como linfohematógeno, un complejo de GON. Aquí evidencias de progresión radiológica, aunque la técnica radiológica es distinta. Vemos en esta toma anteroposterior de tórax de una mejoría en el compromiso parenquimatoso
en ambos campos pulmonares. Esta niña fue considerada caso de tuberculosis, una niña Piaroa, no tenía evidencias de enfermedad, pero con ese PPD positivo y esa radiografía de tórax recibió tratamiento completo con 2 drogas, como está indicado en población menor de 12 años, por un periodo de 6 meses y hubo como se evidencia mejoría radiológica y eventualmente avanzó a la inactivación. Vemos entonces la importancia que tienen los granulomas que se conforman en la enfermedad, sobre todo en los vértices superiores de los pulmones. De la evolución de esos granulomas depende mucho el tránsito entre forma latente o durmiente de infección a enfermedad. Vamos a ver acá algunos eventos que tienen que ver, como dijimos, con los granulomas que hay presentes por producto de la primoinfección y la diseminación linfematógica inicial a los vértices, a los nódulos linfáticos, a la columna vertebral. Presentamos aquí una gráfica con la distribución de las formas clínicas de tuberculosis. Esta información, si bien es de 1994, con datos previos a la pandemia por HIV, antes de la pandemia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la mayoría de las personas que enfermaban de tuberculosis, la mayoría de las personas presentaban formas pulmonares. 85 de cada 100 personas que enferma por tuberculosis enferma en forma pulmonar y 15% con formas extrapulmonares. Esto es posible por la diseminación linfohematógena en cualquier tejido, pero los más frecuentes fuera de los pulmones son la pleura y el tejido linfático, como podemos tener tuberculosis en el sistema geniturinario. Pueden aquí haber granulomas tanto en diseminación linfática como pleural, como en el riñón, en los uréteres, y podemos tener, si no hay respuesta inmune, una diseminación masiva y convertirse en una tuberculosis miliar o desarrollar en las serosas, en el pericardio, en las meninges y en el peritoneo. La mayoría de las tuberculosis extrapulmonares se ubican en la pleura y en los ganglios linfáticos, pero pueden haber formas diseminadas de enfermedad llamándose miliar en el peritoneo, en las meninges o en el pericardio. Y puede haber tuberculosis en otros órganos. Hemos visto tuberculosis en glándulas lacrimales, tuberculosis en testículos, por supuesto tuberculosis en piel. Muy importante para entender la fisiopatología y en las radiologías de tórax sobre todo, los daños consecuentes a la ubicación de los nódulos gaseosos en el parénquima pulmonar. Nosotros vemos acá que la ubicación y el tamaño de ese nódulo gaseoso puede conllevar a manifestaciones clínicas y radiológicas diferentes. Tenemos acá un complejo primario típico donde no hay complicación ni del nódulo parenquimatoso ni del nódulo que está ubicado a nivel del hilio pulmonar, mientras que acá tenemos un nodo gaseoso ubicado en la periferia del parénquima pulmonar que puede comprometer la membrana pleural, producir un exudado en la membrana, un exudado que frecuentemente es más inflamatorio que infeccioso. Se puede encontrar poca cantidad de micobacterias y tiene que ver con una respuesta de inmunidad celular que conlleva a la aparición de un derrame pleural. Otras manifestaciones de los nódulos es que pueden dilatar y destruir espacios broncoalveolares constituyendo verdaderas bronquiectasias o pueden manifestarse en forma sólida, en forma de tamaño grande en los vértices de los pulmones. Otras manifestaciones es la ubicación de los nódulos gaseosos en el hilio que pueden ejercer efecto mecánico en la ventilación, retener aire, hiperinsuflar un segmento del pulmón que se ve como atrapamiento aéreo en las radiografías o producir el colapso por la estrechez y producir atelectasias en segmentos basales y medios de los pulmones
o puede producirse un estallido de un granuloma, de estos granulomas llamados transmisibles con alta replicación y conllevar a la diseminación intrapulmonar de micobacterias o su eventual salida al medio ambiente. Otra manifestación similar a la que vimos en la pleura es que por la cercanía al pericardio puede haber una inflamación del pericardio con un derrame pericárdico. Pocas veces se llega a empiema, es un infiltrado inflamatorio y que a veces puede evolucionar en empiema tuberculoso. La otra ubicación es la ubicación que tiene que ver con los bronquios que puede llegar a dilatar, deformar completamente por la destrucción de la rigidez del árbol bronquial, y hay una dilatación y una pérdida de su tonicidad produciendo las bronquiectasias, o bien estas se pueden calcificar o fibrosar, convirtiéndose en imágenes inactivas residuales. Tenemos aquí la presentación radiográfica de una tuberculosis pulmonar y pleural. Hay una radiografía posterior de tórax con evidencia de una condensación bilateral. Ambos parénquimas pulmonares están comprometidos, imágenes de condensación con broncograma aéreo y una clara línea pleural en el hemitórax izquierdo con pérdida del seno costofrénico que nos habla de un derrame pleural. Y hay imágenes de condensación a ambos lados de los parénquimas pulmonares, probablemente en los segmentos anteriores precardíacos izquierdos, y en ambos ilios pulmonares hay imágenes de condensación. Este exudado es muy bajo en micobacteria. El diagnóstico bacteriológico aquí es difícil y vienen en auxilio pruebas como la adenosindiaminasa, que es una enzima que se puede detectar su actividad a través de pruebas bioquímicas, y que esta prueba de adenosindiaminasa es útil para el diagnóstico de las tuberculosis en la serosa pleural, la miocárdica, la meninge. De manera que la adenosindiaminasa es una prueba bioquímica que ayuda en acercar hacia el diagnóstico confirmatorio de la tuberculosis. Tenemos, según sea la disponibilidad tanto económica, geográfica de los servicios de salud, la posibilidad de tener tecnología de pruebas moleculares a través de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa. Si se tiene un termociclador en el servicio de salud, en el centro de investigación, en el espacio donde esté hospitalizado el paciente, cada vez se hace más extenso el uso de pruebas de biología molecular para el diagnóstico de la tuberculosis, que repetimos en líquidos pleurales serosos puede ser de baja carga microbiana, y que sea indispensable el diagnóstico por biología molecular para su confirmación. Esta es la progresión radiográfica, clínico-radiográfica de la paciente que vimos con el derrame pleural. Semanas después de haber instalado un tratamiento con 4 drogas, el tratamiento ordinario para la tuberculosis pulmonar en un adulto, hay una clara, una evidente mejoría y una resolución del derrame pleural de la paciente, cuando se ve que se recupera el seno costofrénico derecho, y una mejoría importante en las imágenes parenquimatosas. Esta paciente entonces con una tuberculosis pulmonar y pleural que fue hacia la mejoría con tratamiento solo específico contra la tuberculosis sin necesidad de usar esteroides. La mayoría de los pacientes que hacen derrame pleural en tuberculosis no requieren sino del tratamiento específico con 4 drogas antituberculosas en el caso de ser un adulto. Esta es la otra presentación frecuente extrapulmonar, que es la forma linfática ganglionar cutánea.
Este es un paciente con escrófula, un indígena piaró adulto del municipio Manapiare, con una evidente tuberculosis linfoganglionar y de piel, con cadenas supraclaviculares, preauriculares, cervical lateral y cervical anterior comprometida, y con esos fenómenos llamados de escrófula que se ulceran y hacia la piel liberando el tejido caseoso. Esto es una tuberculosis extrapulmonar ganglionar. El mismo paciente también tenía un compromiso de los ganglios axilares y mamarios externos derechos. Aquí es muy fácil el diagnóstico porque de esos abscesos o de esas escrófulas obtener una muestra de tejido para hacer vaciloscopía, como en el caso de esta persona, fue un diagnóstico microbiológico sencillo. En este caso, cuando tenemos la evidencia de una enfermedad granulomatosa crónica que tenemos acceso para la toma de la muestra y rápido diagnóstico confirmatorio, como fue el caso por bacteriología, no es necesario, al contrario, está contraindicado, es una iatrogénesis, la aplicación de una intradermorreacción, porque como dijimos, la evidencia de una enfermedad linfoglandular es la evidencia de que el cuerpo está curándose de manera exagerada y al reproducir la prueba de inmunidad retardada, lo que vamos a tener en el sitio de aplicación del PPD es lo que obtuvimos, una úlcera, de manera que fue una úlcera iatrogénica porque en pacientes que tienen escrófula lo más fácil es confirmar el diagnóstico desde el punto de vista bacteriológico con la secreción que se obtienen de las úlceras. Otra manifestación ganglionar de la enfermedad, en este caso en un niño menor de 12 años, con un crecimiento ganglionario, una ulceración de piel. En este caso, este niño estaba vesejizado y él no tenía una vaciloscopía claramente positiva. Había que esperar para el cultivo, que en ese momento no teníamos asequible pruebas de biología molecular y se esperaban hasta 4 semanas por el cultivo en un niño con una vaciloscopía negativa, pero que era contactos de casos pulmonares bacilíferos y tenía una intradermorreacción positiva. En este caso sí estuvo indicada porque no teníamos una confirmación y hay otras enfermedades que pueden comportarse con un nódulo linfático ulcerado en la piel, otras micosis profundas, otras enfermedades bacterianas. En este caso teníamos la evidencia por el antecedente epidemiológico y por la intradermorreacción francamente positiva que estábamos enfrente de una tuberculosis ganglionar y este niño se inició su tratamiento con el tratamiento de con dos drogas que es lo que se indica para niños menores de 12 años. La evolución de este niño, de esa úlcera poco profunda, poco infiltrada a la piel, con las semanas de tratamiento fue cicatrizando y fue a la inactivación progresiva de su enfermedad. Tenemos este otro caso de una enfermedad linfoglandular, axilar y cervical, pero también con compromiso dermatológico. Vemos acá una indígena piaroa del municipio Manapiare, una adulta con escrófula en la axila derecha y una lesión de piel supraclavicular y cervical lateral en ambas caras del cuello. La misma paciente de la lámina anterior, días posteriores a su evolución, con una mejoría de la sobreinfección, menos carga de eh, costra mielicérica, pero se ve que hay infiltración en los bordes de las lesiones cutáneas, bastante induradas, de evidencia de escrófulas, por lo que se puede llamar esto una escrofuloderma, y se la ha comparado también con una forma de lupus vulgar. Estas son manifestaciones cutáneas de la tuberculosis.
Otra paciente adulta mayor vista en los consultorios del Hospital José Gregorio Hernández por la unidad de tuberculosis del CAICET, una adulta mayor con una enfermedad linfoglandular en cara lateral derecha del cuello y supraclavicular. Vemos en esta imagen una representación gráfica de lo que podría pasar con el estallido de un granuloma, que es la diseminación de muchos bacilos viables. En este último evento, el que se tiene que ver con la pérdida del control del granuloma y su evolución de homeostático a transmisible, es un periodo crucial para la enfermedad. Vemos que en esta etapa dijimos que es en el vértice superior derecho donde se forma la mayor cantidad de granuloma, que al inicio podemos tener granulomas que expresan una inmunidad celular competente, un granuloma que controla y eventualmente puede fibrosar o calcificar los bacilos que tenía en su interior, o puede permanecer un equilibrio entre la inmunidad celular mediada por células y la hipersensibilidad retardada y mantener un estado de equilibrio homeostático. Ese estado homeostático hace que se mantenga una tuberculosis en forma de infección latente o durmiente que puede en algún momento reactivarse y gana la hipersensibilidad retardada. Hay un aumento en el número de macrófagos activados exageradamente, que lo que hace con incrementar las posibilidades de replicación bacteriana que se manifiesta entonces por el mayor número del bastoncito que se dispersan dentro del parénquima pulmonar a otros sitios del parénquima o fuera de él a través de la vía aérea, y se mantiene así ese ciclo de ingreso al pulmón, diseminación en el pulmón, cavitación en el pulmón, se expele al medio ambiente por las condiciones de vida. Una persona enferma entra en contacto con una persona sana en su ambiente de vida y trabajo, y se perpetúa esta relación de exposición, infección y eventualmente enfermedad. En el caso de que progrese hacia forma cavitaria, es una expresión de una muestra de hipersensibilidad retardada. Una radiografía de tórax característica o muy patognomónica de una tuberculosis pulmonar, donde vemos una condensación heterogénea, compuesta, compleja en el vértice del pulmón derecho. Vemos varios segmentos afectados, calcificaciones en los tercios medios e inferiores, pero una condensación importante con una imagen hiperlúcida o radiolúcida que puede dar cuenta de una cavitación. Tenemos acá algo que es curioso, que la tráquea y la división o la carina no se encuentran desplazadas, pese a que tenemos una buena imagen de condensación que da cuenta que puede haber un derrame pleural tabicado, un derrame trabecular, o puede haber también un colapso atelestásico, tanto líquido que tendería a rechazar la tráquea hacia el hemitórax opuesto, o la compresión o la tracción que hace un segmento atelectásico y hace que no tengamos desplazado ni la tráquea ni la carina, aún teniendo acá alta sospecha de que se trata de un derrame pleural tabicado con un componente atelectásico y una imagen cavitada en un paciente con evidentes lesiones anteriores calcificadas. Una tuberculosis pulmonar activa bacilífera con una forma cavitaria, con evidencias de calcificaciones de infecciones anteriores o de etapas primarias de esa misma enfermedad. Otra imagen muy característica de tuberculosis en varios tipos de estadio. Tenemos acá evidentes calcificaciones en lóbulos inferiores y lóbulos medios del campo pulmonar derecho. Tenemos también una imagen radiocondensada con broncograma,
con posible derrame pleural tabicado y también atelectasia. Aquí sí hay un discreto, una tracción de la carina y del árbol traqueobronquial hacia el lado derecho, y tendremos aquí también muy probablemente cavidades. Ambos parénquimas pulmonares están afectados y es muy evidente el compromiso en el lóbulo superior derecho de este paciente. Esto sería el corte histopatológico de una neumonía cavitaria, de una neumonía infecciosa como la que vimos en la radiografía. Pues este sería la expresión anatomopatológica. Gran número de granulomas, gran número de cavitaciones en pulmones que están casi comprometidos, pero por sobre todo en el vértice del pulmón. Esta es entonces la imagen histopatológica compatible con una radiografía como las que presentamos anteriormente. Otra radiografía de una forma neumónica progresiva severa en un adulto mayor con seguramente compromiso cavitario en ambos pulmones. Ahí vemos ahí varias imágenes radiolúcidas de heterogeneidad diferente, pero ambos pulmones están tomados casi en su totalidad en una forma de neumonía cavitaria, neumonía infecciosa de tuberculosis. El corte histopatológico de un pulmón enfermo por tuberculosis, una neumonía necrotizante activa, donde vemos el parénquima severamente comprometido con múltiples nodulaciones y cavitaciones, nodulaciones de diferente densidad, algunas calcificadas, otras gaseosas y con cavitaciones. Esta es la imagen de una neumonía necrotizante, una forma bacilífera de una tuberculosis. Presentamos el caso de un niño indígena Hibi de 12 años de edad de la vecindad de Puerto Ayacucho, afectado por una tuberculosis pulmonar con un evidente compromiso nutricional, quien era bacilífero, tenía una baciloscopía positiva. Esta es la placa correspondiente al niño Hibi de la diapositiva anterior. No hay parénquima sano, es una neumonía necrotizante bilateral severa. Este niño evolucionó hacia la mejoría en este caso se trataron con 4 drogas adecuando al peso del paciente y hubo una recuperación lenta hacia la inactivación. Este es un adulto indígena guarao con una tuberculosis pulmonar bacilífera, con una caquexia, un compromiso de nutrición proteico-calórica importante, con una intradermorreacción negativa, por lo que podemos considerarlo enérgico. No teníamos imagen radiográfica, pero la clínica era sugestiva de una tuberculosis difusa miliar. Tuberculosis miliar que está expresada en esta radiografía de fuentes secundarias, donde se ve un moteado fino, unas radioopacidades muy finas, lenticuladas, parece un velo en ambos campos pulmonares de una imagen de forma miliar de la tuberculosis. Este sería el hallazgo patológico del parénquima pulmonar, donde vemos infinitos puntos o mijos, lo que dan, o milio, lo que le da el aspecto por el cual lleva el nombre de tuberculosis miliar o de grano fino. Este es el corte histopatológico de una tuberculosis miliar. Un acercamiento al hilio broncopulmonar y vemos el detalle de la imagen miliar, los pequeños punteados que hay por las regiones tomadas por el Mycobacterium tuberculosis, que es el aspecto típico de una tuberculosis miliar en un corte histopatológico.
Vamos aquí resumiendo en una gráfica los eventos referentes a la exposición, infección y enfermedad en términos de probabilidades. Comencemos por la exposición. De 100 personas que están expuestas a Mycobacterium tuberculosis, que no estaban previamente expuestas, si por primera vez entran en contacto, apenas el 10 al 30% se infectan. El 90 al 70% de las personas logra repeler a la bacteria en el árbol respiratorio superior o en el espacio alveolar. De 100 personas, solo 10 o 30 van a infectarse. Estas 10 o 30 personas de 100 que se infectan en forma efectiva, 95%, la gran mayoría de las personas que se infectan, la gran mayoría de las personas que se infectan permanecen en estado de TB latente o durmiente. Es ese estado donde predominan los granulomas controladores, los granulomas homeostáticos, y puede permanecer el resto de la vida del individuo con una tuberculosis latente o tuberculosis con granulomas en estadios de homeostasis que impide la manifestación de la enfermedad. La manifestación de enfermedad es en apenas el 5 al 10% de los pacientes que enferman. 5% de aquellos que enfermaron que infectaron desarrollan una TB activa. Una TB activa que la mayoría de las veces evoluciona hacia la curación si es adecuadamente tratado. La mayoría de los pacientes que son diagnosticados oportunamente y tratados adecuadamente, la mayoría de los pacientes curan. ¿Qué quiere decir que curen? Que se inactivan, que las lesiones cavitarias bacilíferas logran ser superadas, el paciente recupera sus condiciones iniciales y vuelve a un periodo de dormencia o de latencia, vuelve a tener un estadio de infección controlada, de infección latente. La mayoría de los pacientes que se enferman y se tratan adecuadamente curan, pero hay un porcentaje que no es tratado adecuadamente o simplemente no son diagnosticados. Estos pacientes que no son diagnosticados o no son tratados son los que perpetúan la transmisión, son los que desarrollan formas cavitarias o durante su primoinfección o en la reactivación o progresión en tuberculosis pulmonar bacilífera, mantienen a través de la expectoración, a través de la tos, expelen micobacterias que van al medio ambiente que en las condiciones de vida y trabajo logra reproducir el ciclo de la enfermedad. Nos acercamos al fin de la conferencia y con ella a las medidas para el control de esta enfermedad. Desde el punto de vista biomédico, las medidas más efectivas son el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, así como la prevención. Esta vacuna que vamos a presentar es la vacuna de la BCG, es la manera de prevenir la enfermedad, pero no es una vacuna de una protección total. Protege apenas a la población infantil de las formas graves y diseminadas. La vacuna BCG, que ha sido aplicada desde 1921, es decir, más de un siglo con el uso de esta vacuna, tiene una eficacia limitada en la tuberculosis y la evidencia nos dice que protege a niños menores de 5 años de las formas diseminadas, miliares, meningíticas de la enfermedad. La vacuna de Calmette-Guerin ha demostrado ser un potente inmunomodulador y ha sido utilizado en preparados biológicos para el tratamiento y prevención tanto de la leishmaniasis como de la lepra. Hay bastante experiencia en Venezuela con el uso de preparación de preparados de leishmanias, promastigotes de leishmania con BCG o de bacilo atenuado de Mycobacterium hansen con BCG para la prevención y el tratamiento de las formas de leishmaniasis cutánea y la enfermedad de Hansen. El BCG también ha sido utilizado muy recientemente, tanto en Venezuela como en otros países, para la preparación de alternativas terapéuticas contra diferentes tipos de cáncer, haciendo preparaciones autólogas, es decir, con células del cáncer del propio paciente, mezclas con BCG, un activador de inmunidad celular inespecífico, instiladas en este paciente, puede haber una respuesta
contra el tumor específica que todavía está en ensayo. Esta alternativa oncoterapéutica todavía bajo ensayo. Hay algunas manifestaciones que están ampliamente probadas, como es el tratamiento del cáncer de vejiga con el tratamiento de BCG intravesical. De manera que el BCG, una vacuna que ha sido por más de un siglo administrada, protección parcial, protege de la forma severa solo en la población menor de 5 años, es útil para activar la inmunidad humoral para el tratamiento y prevención de la lepra y de la leishmaniasis, ha sido utilizada en el cáncer de vejiga y podría ser promisoria en la preparación de vacunas autólogas contra algunas formas de cáncer. También desde el punto de vista de la prevención, se están ensayando el complejo industrial de salud, pone avances para utilizar biotecnología recombinante para el estudio con nuevas vacunas. Pero las medidas de control están mucho más allá del ámbito de lo biomédico, están en el ámbito de lo social, de lo estructural, de manera que es con un sistema de salud organizado, un sistema educativo organizado, un sistema de protección social, de justicia y de derecho organizado, que son las mejores medidas para el control de estas patologías que están históricas y socialmente determinadas, que se vuelven encarnaciones, una materialización biológica de los eventos que son históricas y socialmente determinados. La educación es una tarea de transformación, una tarea de promoción de salud y de protección contra la tuberculosis, hasta en estos espacios remotos de interculturalidad, niños de la escuela en Mavaca, atentos a videos para conocer las distintas formas y cómo podemos protegernos de la tuberculosis. La formación y la capacitación es la manera de una respuesta social efectiva, de tejer las matrices de solidaridad en las condiciones de vida, de capacidades y de disposición de voluntades, a atender, a no discriminar, a reducir el estigma, a aumentar la empatía, a aumentar la responsabilidad en la adherencia y adhesión al tratamiento de pacientes con un tratamiento tan largo, a dar herramientas para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Son de las estrategias complementarias a lo biomédico y necesarias en la transformación por justicia social. Vemos acá estos jóvenes formándose como promotores sociales, muy importante que entiendan la tinción, el manejo del microscopio, la transferencia de información, de conocimientos en técnicas que incrementen los niveles de autonomía de los individuos y de sus comunidades, mejorando así los estilos y condiciones de vida para proteger de la tuberculosis. El control va más allá de las medidas biomédicas, entran en el ámbito de lo político, económico, social y cultural. Finalizamos con estas conclusiones y reflexiones. Lo primero es que la respuesta inmunológica es la base de la fisiopatología de esta enfermedad, una enfermedad que por su naturaleza la podemos definir como infecciosa, transmisible, crónica, granulomatosa, intracelular. La fisiopatología es esencial para entender las formas clínicas de la tuberculosis y las bases para su diagnóstico, tanto para su diagnóstico epidemiológico como clínico, como bacteriológico, molecular, inmunológico, histopatológico y radiológico. El granuloma es la formación histopatológica fundamental para comprender la patogenia clínica y los métodos diagnósticos de esta enfermedad. Los eventos que regulan la organización del granuloma son la expresión del balance entre la inmunidad mediana por célula y la hipersensibilidad retardada. Entender la fisiopatología sienta las bases para entender la incorporación de nuevos métodos diagnósticos, de nuevas tecnologías dentro del sistema de salud, y nos da una orientación, saber sobre enzimas, neurotransmisores, características de virulencia y de la respuesta inmune, nos da guía de a dónde se orienta el complejo médico industrial en salud con relación a la tuberculosis.
Desde la epidemiología crítica podemos decir que la tuberculosis es una encarnación, es la expresión biológica, la concreción biológica de la determinación histórica de las relaciones, es una expresión de cómo nos relacionamos los seres vivos entre nosotros, nuestras relaciones en forma de sociedad y cómo se distribuye el poder y las decisiones económicas, políticas y sociales. La tuberculosis, repetimos, es una encarnación definida como, a decir de la epidemiología crítica, como una concreción, una materialización, corporización de lo biológico en el dominio de lo colectivo, en una sociedad que es inequitativa, que produce y reproduce injustas desigualdades, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, las desigualdades en la posibilidad de infectarse y de enfermar por tuberculosis. Nuestro compromiso como trabajadores de salud es la eliminación de la enfermedad, pero esto implica el entendimiento de la perspectiva biomédica. Los adelantos de la medicina, los adelantos son muy útiles para el control de la enfermedad, pero son complementarios a las transformaciones sociales necesarias para un orden político, económico y social que sea solidario, seguro, soberano y sostenible. De esa manera es que las generaciones futuras podrán controlar la tuberculosis. Por su atención hasta estos momentos. Les quedamos agradecidos nuevamente por el uso de este espacio de divulgación y de formación del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar CAICET, y quedamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios, a sus sugerencias. En cualquier momento lo pueden hacer en los comentarios anexos a esta presentación. Por ella, muchas gracias.